una tabla en toda la cabeza. Entonces, como que no, esta semana fue complicada. Entonces, pero gracias a Dios estamos aquí. Entonces vamos a empezar. Esta plática el día de hoy se llama De cero a héroe. ¿Les suena ese título? Sí, yo. ¿De qué? De Hércules. De Hércules. No está basado en Hércules, pero bueno, yo esta semana hace poco estaba viendo la película de Hércules y hubo una escena pues, que me llamó mucho la atención, y es cuando Hércules va a buscar a Phil. Phil es como un minotauro, ¿no? El chaparrito. Lo va a buscar para que lo entrene. ¿Por qué? Porque se decía que él pues había entrenado a muchas personas. De hecho, él dice que había entrenado no me acuerdo los nombres, pero había entrenado a tal persona, a X persona, empieza a decir varios nombres. Y dice, pero había uno en especial, que era Aquiles. Y entonces dice que Aquiles prácticamente era el más fuerte, que era resistente, que aguantaba prácticamente todo, básicamente era invencible. Pero y al final, Phil termina diciendo, pero tenía que tener una debilidad, que era su talón. Entonces yo dije, creo que todos aquí tenemos ese talón, tenemos una debilidad. Y, ahora sí vamos a lo bíblico, todos tenemos una debilidad, una lucha o una área vulnerable que tarde o temprano queda expuesta. Y vamos a centrarnos en Pedro. Cada que yo estaba haciendo mi prédica, cada que estaba leyendo, dije, sí soy. Cada cosa que hacía Pedro decía, sí soy. Otra vez sí soy. No, sí soy. O sea, como que siempre, cada que leía, dije, es que me parezco tanto a Pedro, y pues tal vez muchos de aquí nos identifiquemos con otras personas, pero al menos con Pedro es como varias cosas que las podemos adoptar pues a nuestra vida cotidiana. Entonces, como punto número 1, Pedro jamás pensó que iba a caer. Esto lo podemos encontrar en Mateo 26, del 31 al 35. Les voy a dar nada más como la parte importante. Es cuando Jesús le dice a sus discípulos, dice, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Entonces ya a sus discípulos le estaba avisando, lo estaba preparando de que ya iba a ir que iba a hacer su crucifixión, pues ya iba a morir. Entonces dice, todos vosotros escandalizaréis esta noche. Y la palabra escandalizar da una idea de tropezar, de caer, de espantarse, de apartarse por miedo. Entonces estaba diciendo que su fe iba a tambalear, que su fe pues iba a ser sacudida. Entonces Jesús ya estaba preparando y les iba a decir, esta noche su fe se va a mover, su fe va a ser sacudida, pero pues tranquilos, no pasa nada. Y ahí es donde aparece Pedro con mucha seguridad y le dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Entonces Jesús le responde, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Entonces Jesús ya veía que Pedro todavía no veía algo en sí mismo, que era, pues tenía su seguridad. A lo mejor la seguridad, dices, que está muy chida esa seguridad que tenía, porque dice que no iba a tener miedo, que no iba a pasar nada. Entonces Jesús pues vio su futuro y dijo, es que tú me vas a negar 3 veces. Entonces Pedro aún así insiste todavía más, aparte que dijo, yo no voy a tener miedo, yo no me voy a escandalizar de lo que digas. Pedro todavía insiste más y dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Pedro literalmente estaba diciendo, voy a permanecer, no te voy a fallar, prefiero morir antes que negarte. Entonces ya que una vez que Jesús le dijo, ¿vas a negar? Él seguía obsesionado, él seguía diciendo, yo no te voy a fallar, yo voy a permanecer, voy a estar contigo todos los días de mi vida. Y decía, prefiero morir antes de negarte. Y aquí es donde muchas veces nosotros somos ese Pedro. Nosotros hacemos lo mismo. Dios
ahora sí voy a cambiar. No sé quién de ustedes haya dicho esa frase. Dios, ahora sí te prometo que voy a cambiar. O nunca voy a volver a caer. Creo que todos hemos dicho también esa frase. O también siempre voy a estar contigo. Ahora sí ya no voy a caer en esto, ya voy a dejar esto. Pero es donde nos llega la presión, nos llega el miedo, nos llega el cansancio y descubrimos que todas esas palabras que, como decimos de dientes para afuera, pues muchas veces las decimos en vano, las decimos por decir. También una típica, y tal vez no nos ponemos a pensar que pues nuestra boca, todas nuestras palabras tienen poder, pero yo muchas veces he aplicado la de: el lunes empiezo a hacer ejercicio, y le dices a Dios: te prometo que el lunes ya voy a hacer ejercicio, que te prometo, Señor, que voy a dejar las drogas, voy a dejar el alcohol. ¿Y qué pasa? Pues tal vez a la semana, al siguiente día, vuelves de donde Dios te había sacado. Entonces, vamos al segundo punto. Vamos a ir uniendo todo lo que Jesús hizo con Pedro. Entonces Jesús llamó a Pedro para algo más grande. Te llamó a ti para algo más grande. Jesús, sabemos que llamó a Pedro cuando era un ¿qué? ¿Cómo lo conoció? ¿Cómo conoció a Pedro? ¿Qué era Pedro? Un pescador. Entonces, cuando Jesús se encuentra con Pedro, pues su oficio, digámoslo así, era pescador. Y Jesús no solo cambió su oficio, cambió su vida. Esto lo podemos encontrar en Mateo 4:19. Jesús le dice: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombre. Entonces Jesús se encuentra con Pedro y le dice: tú ya no vas a dedicarte a las redes, ya no vas a dedicarte a andar en barcos, a estar oliendo a pescado, ya no vas a estar mojado, ya no vas a tener que estar pues peleando que si hoy hubo pesca, que si hoy hubo pescados, que qué vas a llevar a tu casa. Dice: no, ya no. Ahora vas a ser pescador de hombres. Entonces, ¿qué le está dando? Le cambió pues la vida completamente. Dejó esa vida de pescador y ahora le dijo: ven en pos de mí, es decir, sígueme, yo te voy a hacer pescador de hombres. Le dio una labor pues más alta. Jesús vio un propósito donde otros solamente veían un simple pescador. Entonces Jesús contigo y conmigo ve algo más. No ve a un simple estudiante, no ve a un simple maestro, no ve a un simple trabajador, no ve a un simple pues, cualquier oficio, no ve a las personas, sino está viendo más allá. Como lo retrocedí hace rato, Jesús le dijo: es que me vas a negar. Se anticipó a su futuro, es decir, ya sabía lo que iba a pasar. Y contigo y conmigo es lo mismo, ya tiene preparado un propósito, un futuro. Y así hace con nosotros. Pero muchas veces nosotros estamos atrapados o no queremos avanzar, no queremos ir en pos de él, no queremos seguirlo. ¿Por qué? Porque estamos atrapados en malas amistades, pues sigues aferrado a esa tal vez amistad tóxica, a la ansiedad. La ansiedad, sabemos, se dio unas pláticas sobre eso y sabemos que pues, es una enfermedad y tal vez no queremos salir de ahí o no creemos que Dios nos puede sacar de ahí. Doble vida, esa doble vida puede ser que aquí, pues a lo mejor yo estoy aquí enfrente de ustedes, les estoy hablando a lo mejor muy padre, muy chido, pero a lo mejor en mi casa le pego a mis esposas, le digo: pues tráeme el sándwich, no sé, puede ser. Eso es una doble vida. A lo mejor aquí digo: no fumen, no tomen, y saliendo justo, pues me ven, no sé, drogándome. Entonces, una doble vida y muchas veces no queremos salir de eso. Vicios, como decía, drogadicción, tabaquismo, alcoholismo, pueden ser vicios a muchas cosas. También hay vicios a los videojuegos, al celular, a las parejas, también a relaciones tóxicas, pero por relaciones de amor. ¿Alguien de aquí tiene un novio tóxico?
también vacíos emocionales, pecados ocultos, que muchas veces yo sé que no vamos a ir por la vida diciendo, yo estoy constante en la masturbación, yo estoy constante en la fornicación. Son pecados que pues los ocultamos por pena, pero Dios, Jesús, es el que nos está viendo diario. Y a pesar de esos pecados que tenemos ocultos y tenemos arrastrando, Dios sigue con nosotros. Y a pesar de todo eso, Dios nos llamó. Dios sigue y quiere que tengamos un propósito. Nos dio una oportunidad, nos permitió conocerle. ¿Alguien de aquí se arrepiente en conocer a Jesús o haber llegado a Cristo? No van a ser juzgados. Yo creo que nadie, o bueno, yo no. A veces en mis épocas locas digo, no hubiese querido llegar a Cristo, hubiese preferido estar en mi cama, durmiendo, hubiese estado preferido. Nunca he ido a un antro, pero digo, quisiera ir a un antro, quisiera estar con mis amigos, quisiera estar con mi novia. Entonces, Dios nos llamó, nos permitió conocerles. Entonces, para empezar, Dios en su misericordia nos dijo, ven, aunque eres enojón, aunque te la pasas deprimido, aunque te la pasas haciendo caras, aunque yo sé tus pecados ocultos, ven en pos de mí. Nos dejó sentir su presencia, nos levantó de lugares donde tal vez nadie más creía que saldríamos. Imagínate o trae a tu mente la situación en la que más has estado apurado, en la situación que más has estado apurado, sea económico, sea lo que sea, trae a tu mente esa etapa de tu vida. Yo les voy a dar un ejemplo de mí, no voy a balconear a nadie. No sé si muchos de ustedes sepan, pero yo estaba viviendo solo. Y en esa época que estaba viviendo solo, me esguincé mi tobillo, pero porque andaba de renegón por la vida. O sea, yo decía, pues ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero estar con Dios, ¿para qué voy si me va mal? ¿Qué hago aquí? No tengo propósito, me la paso pues pecando, en la iglesia doy una cara, pero en mi casa soy otra cosa. Y entonces pues Dios me puso un estate quieto. Y llegó que me esguincé el pie, dejé de trabajar como 2-3 meses, y esos 2-3 meses debí una renta. Entonces me parecía don Ramón, debía no 14 meses de renta, pero debía 3-4 meses de renta. Entonces ahí Dios vio mi debilidad, vio que el perro estaba tirado, y fue cuando yo dije, es que pues algo estoy haciendo mal conmigo. Me la pasaba llorando, me la pasaba pues angustiado, me la pasaba con miedo de que si algún día iba a ir el casero, me iba a tocar, pues llégale, o como el señor Barriga iba a llegar, me iba a tocar, págame mi renta. Entonces para mí fue una época difícil. ¿Por qué? Porque pues estaba muy alejado de Dios. Entonces, por ejemplo, aquí que digo, trae a tu mente esa época. Yo muchas veces digo, cuando debía 5 meses de renta. Pero Dios es un Dios de oportunidades, es un Dios de misericordia. Y vamos con el paso número 3, que dice, una fe sin intimidad se enfría, que fue lo que pues, me pasó a mí. Vamos con Pedro, no hablemos de mí. Dice, Pedro caminó con Jesús. Pedro escuchaba sus enseñanzas. Pedro vio milagros, convivió con él. Entonces, imagínense ser Pedro y caminar al lado de Jesús. Ahorita yo pienso que ha de ser muy chido. No sé quién decía que a lo mejor estar con Jesús no era que estaba todo enojado y no hagas esto, no estés bromeando. Yo me imagino que Jesús echaba las bromas, ya de estar necio, no sé, yo me imagino a un Jesús de amor, porque pues Jesús es amor, Jesús es paz.
escuchaba sus enseñanzas. Nosotros, a través de las personas que se paran aquí, escuchamos las enseñanzas que Jesús, que Dios nos dejó. Pero imagínense escucharlas de su viva voz, que nos diga: fíjate que el día pasado sané a un cieguito que estaba ahí, hice barro, lo sané. Imagínate ver eso con tus propios ojos. Pedro lo vio, Pedro convivió con él, pero a pesar de eso, poco a poco, Pedro a lo mejor empezó a confiar más en él, en sí mismo, que en su comunión que tenía con Jesús. Digo, pasa lo mismo contigo y conmigo. Nos empieza a ir bien en la vida, nos empieza a ir bien en el trabajo, en el estudio, en el amor, en la amistad, y decimos: bueno, entonces creo que realmente pues, no me sirve de mucho ir a la iglesia, estar conviviendo, estar adorando. ¿Por qué? Porque veo que me va bien, veo que no me falta mucho. Entonces tu fe va bajando, tu fe va disminuyendo. Y como les decía, nos pasa a nosotros porque nos creemos que ir a la iglesia, como decía, no tiene ninguna solución. Servimos tal vez y decimos: no, ¿de qué me sirve servir? Tal vez también creemos que estamos bien porque escuchamos música cristiana y dices: si yo escucho música cristiana, entonces pues, ya soy ungido, ya hasta abuelo, ya estoy meditando, porque a lo mejor me la paso cantando en la alabanza, entonces pues creo que ya tengo mucha comunión con Dios, creo que ya, literal, estoy ungido, estoy que resplandezco, o sea, ya soy inmaculado de escuchar tantas alabanzas cristianas, me la paso viendo prédicas, me la paso viendo el 7 Blues, me la paso viendo las oraciones, y no por eso es de que tengamos ya una comunión con Dios, no por conocer muchos versículos, es de que ya tenemos una comunión con Dios. La comunión con Dios no se da por esas cosas que hacemos en la iglesia o hacemos en nuestra vida diaria. Nosotros creemos que por eso ya estamos fuertes espiritualmente, pero la realidad se nota más que tu comunión con Dios no está bien cuando estás solo. Es decir, a lo mejor, como decía yo en mi casa, no leo la Biblia, me la paso maldiciendo, me la paso haciendo 1001 pecados, pues alimentando más mi carne que mi espíritu, porque la fe, como decía, no solo se sostiene con la emoción que sentimos aquí. No sé si les ha pasado muchas veces cuando hay una alabanza que sientes en tu corazón, en tu pecho, en toda tu emoción, se te eriza la piel y empiezas al llanto, empiezas a llorar. Esa emoción no solo tenemos que guiarnos por esas emociones, por esa emoción que sentimos ahorita de esta prédica. A lo mejor cuando vamos a la renovación, es un ejemplo que dan muchos, pero van, la Biblia está muy chido, o sea, Dios tocó su corazón de una gran manera, pero es solo la emoción de ese momento. Entonces la fe se sostiene con comunión diaria. Diaria como orando, estar leyendo la Biblia, que tu primer pensamiento cuando te levantes pues sea Dios, Jesús, gracias, agradecer. Y muchas veces nos cuesta. ¿Por qué? Porque este mundo nos abruma. ¿Qué tenemos que ser mejor que otra persona? ¿Qué tenemos que generar dinero? ¿Qué tenemos que generar trabajo? Tenemos que generar ganancias, casas. Todo el mundo nos abruma de tantas cosas y dejamos de pensar en nuestra intimidad, en nuestra fe, la abandonamos. Entonces, cuando dejamos de orar y cuando dejamos de buscar a Dios, es donde decidimos alimentar lo viejo. Entonces, volviendo a lo que me pasó, yo dejé de buscar a Dios, dejé de orar, dejé de tal vez escuchar palabras, dejé de digámoslo así, de sentirlo, y fue que poco a poco empezaba a regresar a lo viejo, empezaba a volver a lo que era antes.
Porque la fe se empieza a enfriarse, la fe empieza a bajar, volvemos a pensar como antes, a reaccionar como antes, a desear cosas que Dios ya nos había quitado, o a desear cosas de donde Dios nos sacó. Pedro dijo: nunca te negaré, pero pues unas horas después negó conocer a Jesús. Y se pregunta: ¿por qué? Porque su fe, a pesar de que estaba con él, fue debilitándose. Su intimidad con Jesús fue debilitándose. Como punto número 4, la caída de Pedro no fue el final. Cuando Pedro negó a Jesús, no solo que cometió un error, su corazón se rompió. En la Biblia dice en Mateo 26:75 ¿qué hizo Pedro cuando pasó todo eso que negó a Jesús? ¿Qué hizo? Se fue ¿qué? Se fue llorando. Amar, exactamente. Dice que salió fuera, lloró amargamente. Entonces su corazón se rompió por haberle fallado, por haberlo negado. Y Pedro en su mente pasaba o entendió, dijo: le fallé, prometí permanecer y terminé negándolo. Entonces, imagínense lo que pasó por la mente de Pedro de unas horas antes de decir: sí, Señor, yo voy a estar contigo hasta aquí en el mundo, a donde quieras te acompaño, yo no te voy a negar, voy a decir que te conozco aquí y allá. Y a nosotros nos pasa muchas veces que en la escuela, en el trabajo, nos dicen: es que tú eres como medio raro, has de ser cristiano. No, yo tampoco ni soy cristiano. O a lo mejor muchas veces dicen: es que tienes ciertas actitudes que no pareces ser cristiano. Y dicen: no, es que no soy cristiano. Entonces muchas veces negamos a Jesús nosotros también. Y no solo es de negarnos, de decir: no te conozco, no sé quién sea, sino que, como le decía, lo negamos prometiéndole cosas. Pedro le dijo: yo no te voy a fallar, yo voy a permanecer. Nosotros le decimos: ya no voy a volver a pecar, ya no voy a volver a regresar de donde me sacaste. Te prometo que ya ahora sí voy a ir al gimnasio y voy a cambiar y voy a sacar la escuela adelante. Y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque le fallamos, literal, eso que está haciendo lo desechamos. Entonces Pedro dice que salió llorando amargamente, decepcionado de sí mismo, y tal vez pensó, yo muchas veces he pensado también eso: ya no sirvo, creo que ya, como que ya me eché a perder, creo que la iglesia no es para mí. Pedro también tal vez pensó, y nosotros pensamos: ¿cómo voy a volver después de que hice esto? ¿Cómo voy a volver después de que ayer cometí el pecado que quieran, el más grande pecado? ¿Cómo voy a volver de que ayer maté a tal persona? ¿Cómo voy a volver de que ayer pecado que sea? ¿Cómo voy a volver? ¿Cómo voy a ver a Jesús a los ojos después de esto? Como decía, muchas veces nosotros nos sentimos igual. Nos sentimos igual cuando volvemos a caer, cuando nos alejamos, cuando prometemos cambiar algo y no pudimos o no lo hacemos. Sentimos culpa, sentimos tristeza, sentimos decepción. Y hasta cierto punto, pues es normal sentir esa decepción. Está bien sentirte triste, está bien sentir esa culpa, porque todavía en nosotros sigue vivo ese sentimiento de querer seguir a Jesús, ese arrepentimiento. Por ejemplo, David, ¿qué hacía? David conocíamos que ando con una, que le negó, que no sé qué. O sea, que David
como la persona más mala de la Biblia. Pero David, ¿qué siempre hacía? Se arrepentía genuinamente, y en vez, tal vez así debemos de ser nosotros, David, en vez de que se fuese a esconder, que dijera ya no quiero seguir a Jesús, ya no quiero hacer nada, ¿qué hacía? Escribía cánticos, escribía sus salmos, escribía oraciones, cánticos. A pesar de ese sentimiento que sentía de culpa, de tristeza, de que decepcionó a Dios, no dijo me voy a alejar, voy a volver a lo mismo. O sea, ya fui infiel una vez, como volví a lo mismo voy a ser infiel otra vez, me voy a meter con dos chavos más. No, sino que iba, escribía, traía a su mente lo que Dios estaba haciendo en su vida, aunque tal vez hay unos salmos que dice como, me desgarro y no sé qué, y siento tristeza profunda, pero pues estaba sintiendo, estaba externando lo que sentía. Entonces, cuando nosotros nos sentimos tristes y decepcionados, no debemos de volver. Cuando fallamos, no debemos de volver donde Jesús nos sacó. Pero ahí, exactamente ahí, en tu tristeza, en tu decepción, en que cuando piensas, dices, no sirvo, ahí justamente, en nuestra debilidad, es donde Jesús muestra su poder. ¿Alguien me puede leer la segunda de Corintios 12:9, de favor? Cami, por favor. Pero él me dijo, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Así es. Muchas gracias, Cami. Entonces, como decía, justo ahí, exactamente ahí, en nuestra debilidad, en nuestra miseria, donde te sientes la pura basura, donde te sientes triste, acabado, con depresión, donde te sientes pésimo, es donde entra Jesús. Y dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y con eso no quiero decir, entonces como su poder se perfecciona en mi debilidad, siempre voy a estar triste, siempre voy a estar en pecado, siempre voy a volver al viejo, siempre voy a hacer lo malo. Pues no, simplemente que cuando genuinamente te sientes mal, te sientes triste, es donde Jesús, donde Dios da a reflejar, donde da a expresar su verdadero poder. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Y yo creo que muchas veces hemos visto ese versículo y lo pasamos por alto, nos da risa, pero sí, cuando débil eres, es cuando más fuerte eres. Cuando sientes que la vida te está aplastando, es cuando Dios te abre las puertas y te dice, va, échale mi chamaquito, tú puedes, no te me agüites, no vuelvas atrás. Entonces, Dios no trabaja solamente con personas fuertes. Dios no únicamente, yo creo que de aquí a nadie nos eligió por nuestras fuerzas, por nuestro gran físico, por nuestra gran mentalidad, por nuestra gran inteligencia, sino que Dios en nosotros ve a personas rendidas, pero rendidas hacia Él. Dios no trabaja con personas fuertes. Si vemos en toda la Biblia, Dios siempre elige a personas como que se creen menos, que se creen X, que se creen una basura, que elige a las personas que tienen pues, condiciones, que están tristes, que a lo mejor les falta un brazo, o sea, imagínense, Dios elige a esas personas. No dice, que escogí a este porque tiene un bíceps que va así enorme, tiene unos pectorales como los de niños. No escogió, no dice que tampoco se basa en la belleza. No dice, que escogí a Liam porque es muy guapa, la verdad, entonces quiero que sea la cara de Camino del Viento, ¿no? Nos escogió porque pues ve algo en nosotros y no ve belleza, no ve físico, ve algo más, ve nuestro corazón. Entonces, a veces Dios permite que lo conozcamos más
en nuestra debilidad. Ahí es donde verdaderamente conocemos a Dios. También ahí es donde deja que dependamos, que dejemos de depender de nosotros y empecemos a depender de su gracia. Ahí justo donde tú te sientes mal, donde te sientes triste, es donde vas a conocer realmente al Padre. Porque decía, cuando eres débil, fuerte eres en su poder. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Vamos con el punto número 5 que dice, Pedro volvió a pescar. En Juan 21, les voy a dar el contexto, después de la resurrección, Pedro dice, voy a pescar. Y esa palabra de voy a pescar suena así, una palabra X, voy a pescar, voy a lo que yo hacía. Pero pues no es una palabra X o no es algo que dijo así porque sí. Parece una frase sencilla, voy a pescar, pero tiene pues un gran significado. Porque Jesús, ¿qué había hecho con él? ¿De dónde lo sacó? De ser pescador. Entonces, Jesús ya lo había llamado para dejar esas redes, para dejar su oficio y convertirse en pescador de hombres. Entonces Jesús ya le había dado un propósito a Pedro, dijo, ya no vas a ser pescador, ya deja las redes, deja de oler a pescado, deja de estar mojado siempre, ahora me vas a seguir y vas a ser pescador de hombres. Pero después de todo esto que pasó, que Pedro lo negó, que negó a Jesús 3 veces, salió pues llorando amargamente, por su mente pasaba, ya no sirvo, no merezco esto, he fallado, creo que no puedo volver a ver a Jesús a la cara. Entonces él decidió volver a su vida vieja, de donde Jesús le había sacado. Ese voy a pescar fue su forma de volver a su lugar seguro. Pedro ya tenía el propósito, tenía un llamado, había caminado con Jesús, pero después de caer, como les decía, volvió a aquello que conocía. Y muchas veces nosotros somos así, fallamos y decimos, bueno, voy a volver a donde estaba, en el lodo, a donde estaba, en la, no sé, cualquier cosa, hasta en mi adicción, en mi borrachez, en mi lugar seguro, porque pues cuando fallamos, como les decía, no pensamos en, voy a alabar a Dios, voy a seguir orando. No, decidimos volver a donde Dios nos sacó. Entonces Pedro decidió volver a lo que ya conocía, a pescar. Volvió a lo cómodo, volvió a lo seguro, volvió a donde sentía menos responsabilidad, tal vez. Como decía, Pedro y yo tenemos mucha similitud, porque nosotros hacemos lo mismo. Cuando fallamos, cuando nos sentimos indignos, cuando sentimos que decepcionamos a Dios, volvemos a actitudes viejas, a hábitos, a viejas mentalidades, a viejos pecados. Porque la culpa lo que hace muchas veces es que la gente, que nosotros nos escondamos de Dios. No sé si les ha pasado, pero cuando cometemos un error, un pecado, en vez de a lo mejor de leer la Biblia, decimos, no, pequé, ¿cómo voy a leer la Biblia? Hice algo malo, ¿cómo voy a orar? Entonces, ¿qué haces? Decides acostarte, pues, en tu lugar seguro y dormirte. A lo mejor decides, tienes problemas, y en vez de contarle tus problemas a Dios, vas y te pones una borrachera y quedas tirado en la calle. Entonces, en vez de buscarle, nos ocultamos. Y es lo que hace la culpa, que nos escondamos de Dios y decidamos volver a lo viejo.
Punto número 6, Jesús fue a buscarlo. Aquí vamos, como les digo, vamos pues, poco a poco avanzando. Vimos desde que Pedro, el llamado de Pedro, y ahorita donde Jesús fue a buscarlo. Entonces, dándoles igual contexto, explicándoles un poco, mientras Pedro estaba pescando, Jesús apareció en la orilla. Esto fue pues, después de resucitar. Esto lo encontramos en Juan 21, 5, 6. Esto dice, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Entonces imagínense a Jesús. Jesús era el mismo, únicamente con sus manos, con las manos pues ya maltratadas, pero volvió a buscarlo. Cuando Pedro estaba, dice que Pedro estaba pescando pues con Juan, con Mateo, con sus amigos, con sus discípulos. Imagínate Jesús desde la orilla, le dice, hijitos, ¿tienes algo de comer? Y yo imagino, bueno, dice que le respondieron, no, pero yo imagino a Pedro diciendo, ¿y este loco quién es? No está viendo que estoy pescando, que me siento de la patada, que me siento un asco, que estoy triste, que me siento inservible. Entonces me viene a molestar diciendo, ¿tienes algo de comer? Y le dijo, no, no tengo nada de comer. Y le dijo, me imagino que le dijo a Juan, ¿este loco quién es? ¿Qué hace aquí? Tú dile que no. Entonces Jesús otra vez les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Pues igual me imagino que Pedro dijo, ¿cómo quiere que sí, ese bro ni sabe pescar? Yo soy el pescador, yo soy el que sabe, yo sé que ahorita no hay peces y quiere que yo eche al otro lado y piensa que voy a sacar peces. Pero bueno, Pedro decidió, entonces la echó y ya no la podía sacar por la gran cantidad de peces. Entonces Jesús nuevamente hizo el milagro que hizo al principio, desde que conoció a Pedro. Pedro estaba pues desesperado porque no conseguía pesca. Jesús le dijo, aviéntala de este lado, la aventó y fue cuando lo conoció y que le dijo, sígueme. Entonces cuando Pedro estaba en su peor momento, cuando Pedro estaba volviendo o ya había vuelto a pescar, había vuelto de donde Dios lo sacó, Dios decide hacer nuevamente ese milagro y le dijo, échala de este lado y pues vas a ver cómo te va. Y sacó muchos peces. Entonces, pues, qué impresionante que lo que hizo al principio, lo hizo al final. Lo que hizo cuando Pedro tal vez estaba bien o no conocía de Dios, lo volvió a hacer cuando Pedro estaba desgastado, cuando Pedro estaba pues acabado. Y Dios funciona de la misma manera con nosotros. Pedro estaba frustrado, estaba cansado, estaba vacío, intentó volver de donde estaba, volvió a su vida vieja, pero Jesús sabía exactamente dónde encontrarlo. No fue a su casa, no lo encontró en la calle, no lo encontró en algún lugar en específico, sino Jesús sabía dónde encontrarlo, Jesús sabía dónde iba a ir. Y así Dios hace con nosotros. Dios sabe dónde buscarnos en la debilidad. En la debilidad es donde nos va a buscar. En tus recaídas es donde Jesús te va a buscar. En tu tristeza es donde te va a buscar. En tu enojo, en ese lugar donde te escondías después de fallar. Nosotros no lo buscamos cuando hacemos algo malo, sentimos pena, sentimos que no valgo, y nosotros no lo buscamos. Pero ¿qué hizo Jesús con Pedro? Jesús lo fue a buscar. Entonces, Dios sabe dónde encontrarnos, Dios sabe dónde buscarte. Y llegó para recordarle, no perteneces aquí. Te dicen, hey, no perteneces aquí, yo ya te cambié. No tienes que volver a esto de donde te saqué, no tienes que volver donde tú prometiste que no estarías. Y en la Biblia narrando le dijo a Pedro, no fue y le dije, te lo dije, tú fuiste el que me negó. No le dijo así, no fue y le dijo, Pedro, te voy a mandar al infierno porque me negaste. No le reclamó. Y pues más adelante lo vamos a ver, pero no le reclamó. Entonces, cuando Pedro vio a Jesús, le recordó, yo creo que lo vio y le recordó, no perteneces aquí.
yo te llamé para más, no vuelvas a quedarte aquí en lo cómodo, no regreses de lo que ya te saqué, porque pues muchos de nosotros, muchos jóvenes, vuelven ¿a qué? Pues a la pornografía, masturbación, fornicación, mentiras, vicios. Volvemos a eso que ya conocemos, a eso de donde Dios nos sacó. Y sé que estoy repitiendo mucho eso de que Dios nos sacó muchas cosas de lo que hicimos, pero es donde nos volvemos a refugiar, es donde volvemos a sentirnos cómodos en todo eso malo, en todo eso que no le agrada a Dios, es en lo que nos refugiamos. Y el problema no solamente es que caigas, el problema no solamente es caer, el problema es que muchas veces pensamos que ya no nos podemos levantar, que Dios no puede perdonarnos, que te caes y dices, pues ya, creo que no hay forma de que me levante de esto. Como les decía, en mi caso, yo dije, ¿cómo voy a pagar 4 meses de renta? No tengo trabajo, estoy solo, me siento triste, ¿cómo voy a salir de esto? ¿Cómo me voy a levantar? Entonces era ese gran problema de nosotros que decimos, no me puedo levantar de esta situación, de esta tempestad que me está pues, agobiando, está acabando contigo. El siguiente punto es, el número 7, me amas. Les decía, Jesús no fue y le dijo a Pedro, tú me negaste, porque lo hiciste, estuve contigo, no le reclamó. No, Jesús no fue a buscar a Pedro para condenarlo, fue a restaurarlo. No le llamó, eres un hipócrita. No le dijo, prometiste y no cumpliste. Antonio, tú me prometiste que ibas a empezar el lunes al gym, ¿por qué no fuiste? No me dijo así. Él dijo que tal vez me dio las fuerzas nuevamente para el próximo lunes ir, pero no te reclama él. Cualquier cosa que hayas hecho, Él no te reclama. Él no va atrás de ti diciéndote, me fallaste, no cumpliste, ¿por qué eres así? Ya no te quiero, ya no me mereces, ya no voy a estar contigo, ya no te voy a buscar. No, sino que ¿qué hizo Jesús? ¿Qué le preguntó 3 veces? Exactamente. Entonces, Jesús se paró enfrente de Pedro y le dijo, ¿me amas? Porque Jesús no estaba enfocado en, como les decía, en destruir a Pedro, en habitarlo más, en hacerlo sentir pues, más miserable, pues, en hacerlo que se sintiera mal, sino que estaba ahí para restaurar su corazón, para restaurar todo eso que él traía adentro. Y Pedro respondió quebrantado, porque pues imagínate que Pedro, para empezar, lo negó, ¿no? Entonces Pedro dice, me vino a buscar a pesar de que yo le fallé, que lo negué no una, sino 3 veces, a pesar de que estuvo conmigo, de que vi lo que hizo. Entonces Pedro, pues quebrantado, viéndolo a los ojos, dijo, ahora me vienes a buscar a mí, que te fallé, que pues, no puedo salir de esto. Eso que Dios hace con nosotros, cuando nos va a buscar y nos restaura, que nos pregunta, ¿me amas? Pues es su infinita gracia, porque yo creo que a mí como persona tal vez me hacen algo así súper malo. Yo creo que me mando a la goma, digo, no te conozco, quién eres, o sea, no tendría esa restauración, no iría a buscar a esa persona que me hizo tanto daño, yo no lo iría a buscar, pero Jesús fue a buscar a Pedro, ¿dónde? En su lugar seguro, donde volvió a su vida vieja. Y por último, de 0 a héroes, como les decía al principio, de 0 a héroes, como se llama esta prédica. Y ahí es donde vuelvo a conectar la historia con Hércules, que tal vez no tiene nada de sentido, pero es una película que me gusta. Phil entrenaba héroes, pero muchos de ellos, a los que estaba entrenando, les fallaba.
muchos se rendían. En la película dice que pues, muchos no la armaban. Y a veces, yo creo que muchas veces, pensamos que Dios también ya se cansó de entrenarnos, se cansó de estar con nosotros, se cansó de estarnos ayudando. ¿Por qué? Porque siempre recaemos. Nosotros podemos pensar eso, ¿cómo Dios me va a levantar si hice esto? Ya no me va a levantar. Nos quedamos en el error de que ya no nos puede seguir entrenando, ya no nos puede seguir preparando. Pero Jesús te sigue diciendo, a pesar de todo lo que hayas hecho, a pesar de que volviste a aquello que prometiste no hacer, que prometiste salir, dice, levántate otra vez. Y te lo dice tal vez como con amor, con autoridad y como un entrenador. Vamos, tú puedes, una vez más, una repetición más. Todavía hay propósito en ti, todavía puedes, levántate, te cambié. Todavía no termino contigo. Porque si hubiera sido así, tal vez me dejaba a mí, me hubiese dejado ahí debiendo ahora sí, 14 meses de renta. Y ahí yo creo que ya no salía, la neta. Pero no, nada más fueron 4, sí. Pero pues, Dios tenía un propósito conmigo y me sacó de ahí. ¿Por qué? Porque dice, todavía no termino contigo. Entonces, no vuelvas a eso de te saqué, no vuelvas, literal, digamos así, a deber 5 meses de renta. No vuelvas a caer en ese pecado. No vuelvas a caer en eso que dijiste que harías. No vuelvas a lo que prometiste. Entonces, la pregunta aquí que nos vamos a hacer ya no es ¿cuántas veces caí? La pregunta que ahora nos vamos a hacer es ¿voy a dejar que Jesús me restaure? Yo quiero que Jesús me restaure. Yo quiero que Jesús me siga entrenando, me siga guiando, que siga estando conmigo. Porque Dios no busca, como les decía, personas perfectas, no busca personas fuertes. En este caso, pues Hércules hasta cierto punto era un chavito llenito, flaquito, y conforme lo fue entrenando, ¿qué hizo Hércules? Se puso pues ponchado, se hizo fuerte. Entonces Jesús hace eso con nosotros. En nosotros pues no hay algo especial, sino que Él nos va moldeando, nos va haciendo pues a lo que Él quiere hacer con nosotros. Y pues quizás tu talón, como era pues el talón de Aquiles, es decir, tu debilidad, puede ser la mentira, el orgullo, la ansiedad, el miedo, la inseguridad. Tal vez eso es tu talón, pero ya no hay que vivir identificados con eso, con es que yo era así y tal vez siempre me quede así. Yo siempre estuve en drogas, entonces siempre me voy a quedar ahí. Dejemos de pensar en eso, porque la gracia de Dios es más grande que tus caídas. Y imagínate que al final Jesús te pudiera decir, o que dijo, entrené a Anthony, entrené a Carlota, entrené a César, y no perdían. Entrené a Yam, a Cami, a Lito, a Juancho, a Lucio, y aguantaban todo. No fallaban, aguantaban caídas, aunque cayó 1000 veces, aunque se raspó 1000 veces, aunque lloró amargamente, aunque recibió golpes, aunque quiso rendirse, nunca dejó de volver a mí. Pues es muy chido que Jesús dijera eso. Mira, estoy orgulloso de tal persona porque no cayó. Pero bueno, aunque caía, me buscaba y no seguía en su debilidad, no se iba a refugiar en su vieja vida, en lo que yo le había sacado. Porque el verdadero héroe no es el que nunca cae, sino el que sigue levantándose, tomando de la mano de Dios. Y
Hay una frase de Spider-Man que me gusta mucho, que dice, no importa cuántas veces me golpeen, yo siempre encuentro la forma de levantarme, pero dice, yo encuentro. Entonces, pues lo volteo a este significado de Dios. Pues Dios siempre te levanta, aunque estés en la mayor tristeza, aunque estés derrotado. Les digo, yo mi ejemplo me levantó de un esguince que tuve en el tobillo, me levantó de que debía tantas cosas, me levantó de una ansiedad, me levantó de que por tantos problemas por mi mente pasó en eliminarme del ser, de eliminarme de la vida, me levantó de eso. Entonces, el verdadero héroe no es el que nunca cae, sino el que decide tomar la mano de Dios y seguir. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te damos gracias en nombre de tu Hijo Jesús. Gracias por este día, Señor, gracias porque nos das una oportunidad. Hoy nos dices que eres un Dios de oportunidad.